Acompañar a los niños y a las niñas hoy en día en su desarrollo y en su crecimiento sin que esté la tecnología atravesada de por medio es una tarea que nos resulta cada vez más difícil. Pero por suerte existe gente como la chica que les quiero presentar hoy, alguien que ha cambiado el rumbo de su vida con el propósito de poder ofrecerle a la sociedad una manera muchísimo más sana que acompaña al crecimiento, al desarrollo y a la salud mental de nuestros pequeños. Señoras y señores, Laura Llodra. Abogada como primera profesión. Así es. Pero estás incursionando, estás abriendo un camino nuevo que no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Pero que le hace muy bien a nuestra sociedad, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo. Exactamente. ¿De qué se trata en lo que estás incursionando? Bueno, te cuento. Empezamos con un emprendimiento familiar de juegos Montessori. Para los que no saben, Montessori es un método que creó María Montessori en donde los chicos aprenden mejor si manipulan y si crean los objetos y se los tienen a su alcance. Ahí ellos aprenden mucho mejor porque no está la intervención del adulto, entonces lo hacen de manera autónoma, ¿no? Independiente. Un dato importante para decir, María Montessori fue una médica que fue la impulsora de que, por ejemplo, en los jardines de infantes hoy las sillitas y las mesitas sean del tamaño. Exactamente. Y los juegos, las cocinitas y todo lo que uno tenía en el jardín de infantes tenga el tamaño propicio para la altura y el tamaño de los niños y las niñas. Exactamente. Uno de los juegos que empezamos a fabricar, justamente que traje uno para mostrarles, es la mesita con todos los encastres y las cuentas para que los chicos de ambos lados tienen pizarrones y tiene el banquito para que se sienten y puedan jugar. Bien. ¿No? ¿Qué te impulsó a meterte en este universo? Soy mamá de 4 hijos. Sí. Tengo una chiquitita de 3 años. Sí. Y lo que estaba viendo a nivel sociedad era que, y en mi casa misma, porque esto no es una cuestión de culpa, sino de información. Soy maestra de yoga para niños y adolescentes también, y en ese marco aprendí un poco de neurociencia y de los impactos de las pantallas en los chicos. O sea que ya venías medio en contacto con lo que es vincularte y con lo que es el crecimiento y el desarrollo de los niños y las niñas. Exactamente. Y pasé por un proceso personal, la verdad, de querer emprender, de trabajar en oficinas totalmente conectadas con el celular. Y tener esa necesidad de poder brindar en mi casa también otra calidad de vida a mi familia, desconectarme de este aparato que inclusive con la inteligencia artificial es peor para mí, ¿no? Para todos. Lo que para otros es un avance espectacular, yo lo estaba viviendo como un, no sé si retroceso decirlo, pero mi conocimiento en yoga para niños me hizo estudiar un poco de neurociencia, del impacto que tienen los celulares en los niños, sobre todo menores de 3 años, que no tienen la corteza prefrontal desarrollada, que es la que se encarga, entre otras cosas, de la resolución de conflictos, aprender a frustrarse, cómo resolver, que cuando somos grandes es tan importante tener esas herramientas. Cuando yo empecé a investigar, porque te digo la verdad, conocí a María Montessori de nombre y a la pasada, no era que sabía mucho de ella, dije, yo quiero un rinconcito Montessori en cada uno de los hogares y ayudarla a las mamás a que hagan esa transición, de que se den cuenta como yo que pueden hacer ese cambio, que lo pueden lograr. ¿Encontrás facilidad para que las mamás acepten esto, incluyan esto, o hay resistencia? Sí, porque yo no lo estoy diciendo desde un lugar de culpar a estas mamás que están en el lugar que yo estuve. Claro. Sino, creo que la empatía tiene que ver con lo pasé y por eso sé que te puedo ayudar. Porque si no me hubiera pasado a mí, qué sé yo, tengo un conocimiento, pero no es lo mismo. Claro. El traspaso de la tecnología al juego es muy chiquito. No hace falta tener algo tan grande, sino es cambiar un poco la mentalidad nuestra como mamás y como familias, mamás, papás, familias que estemos con los niños. Llegamos a la parte de los juegos, que es específicamente lo que vos haces, y me comentabas que, aparte de incursionar en esto, vos estás empezando a fabricarlos. Sí, así es.
Contame, Así es. por ejemplo, este. Bien. ¿Este lo haces vos? Lo hace mi hijo en Sí. realidad, que es el que está más canchero con las máquinas. Nosotras colaboramos un poco en lo que es el teñido. Estos están teñidos, esto está pintado. Ajá, ahora vamos con este. Sí, los corta, los lijamos. Bueno, surgió que primero compramos, por ejemplo, esto, los compramos en Buenos Aires y después los empezamos a hacer. ¿Y en qué se basa eso? Porque se ve muy simple, ¿no? Es como que Exactamente. el niño o la niña tiene que simplemente colocar Bueno, donde va, ¿no? Cada uno. yo tengo una nena de 3 años que justamente lo que se pone a hacer es esto. Cuando los va metiendo, además de aprender las figuras geométricas, los colores, que si no entra, hasta que no entre, no lo deja. Entonces aprende de perseverancia, de constancia, de esfuerzo, de no rendirse. Y todas esas cosas que aprende la traslada a la vida. Esta en realidad es la mesita de ella, como te comentaba, se la traje porque no la tengo a la venta, en donde ella se sienta ahí y yo no estoy. Ella juega sola. Acá tiene también ese tipo de... Las figuras geométricas para contar. Son cuentas para contar. Aprende los colores. Ella sola me dice mamá rosa, mamá verde. A los costaditos tienen pizarrones. Al contrario, como por ahí mucha gente puede llegar a pensar que el celular está lleno de estímulo, Exacto. atrofia y dificulta el desarrollo. Es un estímulo que no está preparado para tener. No está Los preparado niños su no están cerebro. preparados exactamente para absorber para tanto recibir, estímulo. exacto. Sin embargo, esto que parece simple desarrolla muchísimo Exacto. más y de manera muchísimo más profunda. Exactamente, exacto. Y Se juega más con sobreestimula. Este exceso de dopamina que se genera, hay un montón de factores a tener en cuenta que cuando están frente a la pantalla, hasta yo misma le he comprado en alguna oportunidad cosas que hacen mucho ruido y no veo la hora que por favor eso Se le no termina la pila. Imagínense en ellos lo que genera. Claro. Si uno grande se altera por escuchar mucho tiempo, tenía un andador que era un pato que le regalaron que tenía mucho ruido. Si a uno le genera una sensación de incomodidad o malestar, imaginemos en el niño lo En que el niño genera. que todavía no sabe ponerle nombre a lo que le sucede. Exactamente. La inteligencia emocional no se la dejamos desarrollar. Y entonces luego se frustran con todo. Hay muchísima más depresión, inclusive en la adolescencia, por este tema. La verdad que es un tema muy profundo. Una de las razones también por las que me formé como maestra de yoga para niños y adolescentes fue esta. Tratar de ver cómo poder hacer, qué hacer para colaborar en esto que está pasando. Un propósito que sentí que tenía en la vida. Muchísimas gracias por No, darnos por favor. al resto de la sociedad esta herramienta que es Por favor. gigante. Gracias a y ustedes. por más gente como vos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias.